Sean todos bienvenidos a este canal en donde nuestra especialidad es resumir animes. La historia continúa con Armin junto a todos los demás, quienes llegaron a la espalda de Eren, que se había convertido en el titán fundador, donde planeaban dos cosas. Por un lado, buscar a Seika y a Eren, y por el otro, intentar detener el retumbar. Pero las cosas le salieron mal, porque al llegar, Ymir, la fundadora, la cual poseía el poder del titán martillo, creó las réplicas de todos los titanes de los anteriores poseedores, los cuales terminaron destrozando a Armin. El titán BC de Tom, el que le había enseñado a Zeke todo lo que sabe, lo terminó secuestrando, metiéndoselo en la boca y ahogándolo con la lengua, hasta que lo terminó asfixiando, por lo que los planes de Armin y los demás se terminan frustrando, y no les quedó de otra que pelear, dando por hecho de que a Eren no lo podrían hacer cambiar de opinión, por lo que Pieck se dirige con explosivos, los cuales colocó alrededor del cuello del fundador, pero cuando estaba a punto de detonarlos, el titán martillo la atraviesa, impidiendo la detonación. Por su parte, Reiner estaba peleando con otros titanes creados por Ymir junto a Levi, Mikasa y los demás, en una pelea bastante intensa, que puede estremecer a cualquiera. Pero luego vemos como poco a poco sus esperanzas se empezaron a desvanecer en el momento en que Ymir hizo aparecer al titán colosal de Bertolt, el cual levantó a Reiner y le comió la cabeza, para luego lanzarlo hacia donde estaban todos los demás, dejándolos bastante heridos. Debido a esto, Connie había quedado en shock. Reiner logró sobrevivir, pero su equipo de maniobras y el de Shin no funcionaban, y Mikasa junto a Levi eran los únicos que parecía podían enfrentar a los titanes. Pero en ese momento a Levi, uno de los titanes, le termina lastimando la pierna, dejándolo bastante herido, y fue cuando se dieron cuenta que estaban dándose por muertos, ya que la mayoría casi son devorados por los titanes blancos. Pero en eso aparece Annie junto a Gaby volando sobre Falco, porque él puede volar, ya que si recordamos, Falco había visto un recuerdo donde Zeke era capaz de volar, así que pensaron que tal vez con la ayuda de Annie se podía activar esa habilidad en Falco, cosa que sí terminó funcionando, y gracias a eso Falco pudo volar, logrando salvar a todos y alejándose lo suficiente para armar un nuevo plan para salvar a Armin. Así que fueron nuevamente al fundador, donde por un lado Reiner junto a Pieck, quien no había muerto ya que cada que atacaban a su titán, esta logra salir volando desde su nuca para convertirse en titán varias veces más y seguir peleando, lo cual logra distraer unos cuantos titanes blancos. Por otro lado, Annie ayudaría convirtiéndose en titán para así enfrentar a algunos titanes blancos junto a Connie, mientras que Mikasa, con ayuda de Levi y Gaby desde las alturas sobre Falco, la cubrirían hasta alcanzar el titán BC de Tom y así liberar a Armin, quien mientras todo esto pasaba había quedado inconsciente y no murió por más que le faltara el oxígeno, sino que fue transportado a El Camino, lugar donde se encontró a Zeke jugando en la arena. Ahí hablaron sobre la vida, de que cuando el universo se creó habían muchas cosas que se creaban y dejaban de existir, de que nada duraba para siempre hasta que se formó algo que sí lo logró, lo cual era la vida, cosa que con los organismos se fueron reproduciendo, aferrándose a seguir existiendo, por más que dichos organismos murieran, adaptándose y evolucionando hasta la actualidad. Pero que Ymir quería escapar de la muerte, y por eso creó el lugar donde no existe tal cosa, siendo este El Camino. Y ahí intentaron entender qué era lo que Ymir quería y cuál era su objetivo, pero ninguno era capaz de entender el por qué Ymir obedecía las órdenes del rey por más de 2000 años, a pesar de ser tan maltratada, y por qué aguantaba tanto dolor a pesar de tener tanto poder. Estas eran las cosas que ellos no podían entender, pero que solo Eren lo había comprendido, y es por eso que ella le había prestado su poder, cosa que a Zeke lo terminó deprimiendo ya que no entendía, hasta que Armin encuentra una hoja que le recordó su niñez, de cuando jugaba con Eren y Mikasa corriendo hacia el mismo árbol donde jugaban siempre, diciendo que sentía que había nacido para estar ahí, al igual que cuando hacía otras cosas en su día a día, y no era para nada en especial, nada más sentía que eran momentos importantes por más sencillos que fueran. Y Zeke, al ver lo que Armin tenía en su mano, no vio la misma hoja, sino que vio la pelota de béisbol con la que jugaba siempre con Tom, haciéndole entender de que esos eran sus momentos importantes y lo mantenían feliz, y que debía apreciar por estar vivo. Luego aparecieron los anteriores poseedores de los titanes, como Tom, el padre de Eren y Zeke, Grisha junto a Kruger, Ymir y Galar con su hermano, los cuales trataron de convencer de que los ayuden, diciendo que reconocen que cometieron errores, de que tal vez no tomaron las mejores decisiones y que tal vez, así como Armin fue con Bertolt, ya que le había arrebatado todo, no solo su poder, sino que también su vida y sus recuerdos, de que todo eso los hacen ser conscientes de que deben cambiar las cosas. Y es entonces cuando Mikasa junto a los demás lograron liberar a Armin, el cual recuperó la conciencia, al igual que los titanes blancos, de cada uno de los que vieron en el camino, los cuales los terminaron ayudando, enfrentando a los demás titanes blancos. Y vemos como en este lapso, Zeke termina llamando la atención de Levi, quien al verlo le hirvió bastante la sangre, ya que si recordamos, este había sido el causante de la muerte de Erwin.
Este es un pequeño espacio para invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y dejes tu like. Te prometo que no vas a arrepentirte. Así que sin más, continuemos. Y mientras Zeke disfrutaba sus últimos momentos de vida, muere en el momento en que Levi le corta la cabeza. Y gracias a esto los titanes colosales se detuvieron, logrando detener el retumbar. Así que ahora solo queda detener a Eren. Para esto, entre todos consiguieron hacer llegar a Jin hasta el detonador de explosivos, para hacer explotar el cuello del fundador. Pero no contaban con que de su cuello saldrían 100 pies que convirtió a Ymir, el cual intentaría unirse a la cabeza de Eren, cosa que Reiner intentó evitar. Y como no iba a poder retenerlo por mucho tiempo, todos encima de Falco se fueron volando hasta donde estaban los padres de Gaby, Falco, Reiner, Pieck y Annie, con quienes se terminaron reencontrando en un tierno momento. Pero la historia aún no termina, ya que Armin, con sus poderes de titán sobre el fundador, usó autodestrucción y explotó. Pero aún así no murió él, ni Eren, y mucho menos el Sin Pies, el cual por su lado fue corriendo hasta donde todos se encontraban para después empezar a soltar un vapor por todo el cuerpo. Así que Levi dio la orden de que debían irse, porque eso seguramente significaba que absolutamente todos los humanos que no fueran titanes o Ackerman se convertirían en estos. Y así fue, se despidieron y se fueron nuevamente sobre Falco, rumbo a donde estaba Eren peleando contra Armin. Por un lado, Reiner junto a Annie y Pieck intentaban detener al Sin Pies, que convirtió en titanes a los humanos para formar un ejército y así poder unirse a Eren nuevamente. Y por otro, para terminar con Eren de una vez por todas. A todo esto, Mikasa venía con fuertes dolores de cabeza por todo el tema de ser una Ackerman, y en uno de esos momentos de desesperación recordó algo que había olvidado. Un momento cuando se había escapado con Eren, donde éste le había prometido que viviría junto a ella durante los 4 años que le quedaban de vida por ser un titán, donde él le pidió que le prometiera que el día que él muera, ella iba a deshacerse de la bufanda que él le regaló y que lo iba a olvidar e intentar ser feliz. Recuerdo que Eren le había borrado con sus poderes tiempo después, y al recordarlo, Mikasa se puso la bufanda y, decidida con ayuda de Levi, hizo explotar los dientes del titán de Eren para así meterse dentro y cortarle la cabeza, para posteriormente besarlo en una escena bastante bizarra. Y es ahí cuando vemos que Ymir está observando en sus espaldas. Y ya que Mikasa había asesinado a Eren, esto llevó a que todas sus amistades recuerden muchas cosas. Al igual que Mikasa de las veces que Eren los había ido a visitar. Y momentos donde les contó cosas de todo lo que vio con sus poderes y de por qué hace lo que hace. Y recuerdos que le borró, pero que recordarían una vez todo haya terminado. Y el recuerdo de Armin empezó viéndose de cuando eran chicos hasta la actualidad, donde le dijo que estaba obsesionado con alejarlos y por eso los había tratado mal la última vez que se habían visto, que causaría el retumbar con el objetivo de que ellos lo detengan matándolo y así puedan convertirse en héroes de la humanidad. Se los llevó a lugares con los que soñaban ver de niños y que solo podían imaginarse después de leer en libros. También le contó el motivo por el que Ymir hacía lo que el rey decía por más de 2000 años, y resulta que fue por amor, ya que Ymir estaba enamorada del rey y por eso sufrió tanto durante todo ese tiempo, mismo en el que estuvo buscando a alguien que la libere de dicho sufrimiento, y sí la terminó encontrando, y esa persona era Mikasa, aunque solo Ymir sabe el por qué. Y sabe que Mikasa iba a hacer algo en el futuro que él no podía ver ni siquiera con sus habilidades, pero todo lo que hizo para llegar a ese momento fue tras conseguir las habilidades del titán fundador. El pasado y el futuro se conectaron con el presente volviéndose uno, y vio la obligación de llevar a cabo todas las desgracias que ocurrieron, como el salvar a Bertolt, el dirigir al titán para que se coma a su propia madre y el retumbar. Todo lo llevó a cabo para ese momento porque es como debía ocurrir. Luego dijo que él no quería que Mikasa cumpla con su promesa de olvidarlo y vivir feliz con alguien más, ya que él no quiere que esté con otra persona y que solamente lo quiera él. Después le dice que con el retumbar había asesinado al 80% de la población mundial con el único objetivo de que lo detengan, ya que reconoce que es un esclavo de la libertad, sintiéndose el terrorista más grande de todos. Y Armin, por más que se haya decepcionado, dijo que igual lo acompañará en el infierno si es que existe, porque dice que él también tiene parte de la culpa por incentivarlo de joven y quiere conocer el mundo. Y tras abrazarse, Armin despierta con esos recuerdos, dándose cuenta de que ya todo había terminado, ya que Eren había muerto, y al ver su cabeza se desbordó en llanto, al igual que todos nosotros al momento que vimos el capítulo. Y una cosa es segura, y es que la guerra terminó no solo porque Eren murió, sino que al asesinar al fundador desaparecieron también los poderes de titanes, así que Reiner, Pieck, Falco, Armin y los humanos convertidos en titanes volvieron a la normalidad. Levi, mientras tanto, vio a los anteriores capitanes como dando por terminada la lucha contra estos, la cual parecía eterna, y al igual que ellos, Mikasa también vio a alguien, siendo esta Ymir,
Ymir, a quien le dijo que ya puede descansar en paz, ya que la pesadilla había terminado. Y la historia no termina aquí, porque después de un tiempo volvieron a la isla como símbolo de paz, donde los seguidores de Eren crearon un nuevo ejército en caso de una posible venganza de los que quedaron fuera de la isla. Y Mikasa enterró a Eren en el árbol donde solían juntarse con Armin. Y un día, mientras ella estaba sentada recordando, una paloma aparece frente a ella, la cual le acomoda la bufanda, cosa que Mikasa le agradece diciendo gracias Eren por ponérmela, dándonos a entender que esa paloma es Eren. Y en los créditos vemos cómo pasan los años y cómo Mikasa junto a los demás seguían visitando la tumba de Eren y cómo esta parecía haber conocido a alguien con quien había tenido un hijo, aunque muchos sospechan que puede ser Jin, yo incluida. Y tras varios años más, Mikasa murió siendo enterrada junto a la bufanda. Y vemos cómo pasan los años y con la tecnología el mundo va avanzando, hasta que un día se libró una guerra que dejó la ciudad destruida. Y al final nos muestran como un niño y su perro exploran la ciudad abandonada y encuentran el árbol donde fue enterrado Eren, el cual ya era enorme y se veía muy similar al árbol donde Ymir se metió para crear el camino, dándonos a entender que esto es como un bucle sin fin. Y así es como termina Ataque a los Titanes o Shingeki no Kyojin. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, deja tu like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Me ayudarías muchísimo. Y déjame en los comentarios, ¿qué anime quieres ver la próxima semana?